Saludo con gusto al diputado del PAN, Héctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Guillermo, muchas gracias por tu generosidad de recibirnos en tu estudio y con tu auditorio. Héctor Jaime, en los últimos días se ha venido hablando del uso de la ivermectina para curar el COVID en la Ciudad de México y en otras instituciones también. Y se han lanzado críticas por lo que se considera un uso inadecuado de esta sustancia para tratar el COVID. Para ir por partes y en tu calidad de doctor, ¿qué es la ivermectina? Mira, es un producto que composicional, como composición, así se llama el producto, se llama ivermectina, y viene en tabletas de 6 miligramos, lo que está autorizado en México para usar. La indicación de la ivermectina, como está autorizada tanto en el Compendio Nacional de Insumos Médicos, que antes se llamaba Cuadro Básico, tú recordarás, es un cuadro que arma el Consejo de Salud General, está autorizado en México para ectoparasitosis, como la sarna, que se llama escabiosis, obviamente para la pediculosis, la gente le llama piojos, y para algunas enfermedades de la piel. También en algunas ocasiones se utiliza para parásitos intestinales como los ascaris o unos que dan mucha comezón en el ano, que es los enterobiosis o oxiuros le llaman. Entonces, la utilización es de manera externa para escabiasis, para piojos y a nivel intestinal primordialmente para unas infecciones de unos parásitos que se llaman ascáridos. Ya lo referías, pero para que quede bien claro, ¿para qué está indicado este medicamento que se usó para el COVID? Es correcto, Guillermo. Y en realidad lo que hicieron, no solamente te voy a comentar, porque también hay que ser justos con el tema. No fue un tema, Guillermo, solamente de México. Aquí se reflejó más en México por una razón. Les ganó el ego pensando que habían hecho un gran estudio de investigación y obviamente estaban lejanos de hacerlo. Entonces, como si fueran el doctor Mengele, empezaron a distribuir este medicamento y administrarlo en kits. Y el que más compró, fíjate, el Instituto Mexicano de Seguro Social ha comprado 1.200.000 piezas a números redondos. Te puedo dar números precisos: 1.174.672 piezas. La Ciudad de México compró 358.861, es decir, muchos más. Compró mucho más piezas de las que reconoce que entregó. Guillermo, ya es que había dicho que entregó 83.000 kits, pues entregó y compró 358.000 tratamientos. También el Instituto de Chiapas compró 80.000 tratamientos. El INSABI de Chiapas compró 56.000 tratamientos. El INSABI, como institución central, compró 53.000 tratamientos. La Secretaría de Salud de Sonora compró 42.000 tratamientos y la Sedena compró 31.000 tratamientos. Entonces, no fue un tema exclusivo de la Ciudad de México. Nos dimos cuenta con ellos porque pues, fueron muy altivos al decir que había funcionado muy bien para disminuir la hospitalización y la gravedad, situación que obviamente no se sostiene ni con su estudio, ni como hicieron los datos. Yo por eso decía que el doctor José Merino, él dice que es un investigador social, pues podría llamarse José Merino Mengele, porque estuvo experimentando sin tener evidencia científica de su uso para hacer aplicación masiva. Y por otro lado, Guillermo, faltó realmente a la ley, ya no a la ética eso se da por sentado, pero a la ley, porque compraron medicamentos, tanto ellos como el Seguro Social, un medicamento para una indicación que no estaba autorizada ni por el Consejo de Salubridad General en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, ni tampoco por la COFEPRIS, porque hay medicamentos que se utilizan para diferentes tratamientos, pero hay que pedir la autorización. Ni siquiera pidieron la autorización de emergencia, Guillermo. Cuando hablas de Mengele, te refieres a Joseph Mengele, el científico que hacía experimentos con seres humanos de sustancias que todavía no habían probado su eficacia, lo que provocó muchas muertes, por cierto. Pero déjame preguntarte, ¿qué fue lo que sucedió? Según lo investigado por la Cámara de Diputados, ¿por qué empezó a utilizarse para tratar el COVID si este medicamento está indicado para otras enfermedades? Mira, a nivel mundial empezaron a haber reportes de estudios in vitro en el cual, al parecer,
la ivermectina, al igual que casi 600 tratamientos de antivirales, de antiparasitarios y de todo tipo, se empezaron a hacer en el mundo para buscar. Tú recordarás que para esa época de abril del 2020, pues era algo complejo cómo se estaban manejando. Estábamos en un tema de franca incertidumbre de cómo atender la pandemia, no había vacunas claras, sabíamos muy pocas cosas. En México, pero llevábamos unos cuantos muertos, y en cuanto sale un estudio, en vez de hacer un estudio con el CONACYT, con la Secretaría de Salud, con el IMSS, porque lo que nos sobraba ya en ese momento, Memo, eran pacientes con enfermedad leve, pacientes con enfermedad grave, pacientes con enfermedad severa. O sea, sobraban pacientes para hacer un estudio clínico en serio y verificar si esta droga era útil o no. Y en vez de hacer un protocolo de investigación, se dedicaron a comprar medicamentos y se dedicaron a darlos en kits, porque además marca la inequidad que existe en la política pública, Guillermo. La Ciudad de México tuvo todos los kits, les permitieron comprar todo fuera de ley, les dieron vacunas antes que a todo mundo, pues porque quieren hacer un tema político con Claudia Sheinbaum. Pero qué pena que la señora no se dio cuenta que el doctor Merino Menguele y sus asociados, incluyendo en aquel entonces el subdirector médico del IMSS, pues hicieron una escala muy grande para hacer un estudio de política pública sin evidencia científica, Guillermo. Déjame retomar lo que estás refiriendo. Me dices que el gobierno de la Ciudad de México integró unos kits que fueron entregados a pacientes que contenían ivermectina. Pero ese medicamento, me dices también, no está aprobado para el COVID. Su uso fue planteado a partir de un estudio que no cuenta con los protocolos médicos o científicos. ¿Lo entendemos bien? Claro, Guillermo, mira, hay dos fuentes. La primera fuente es la que está registrada en el propio protocolo. Ellos registraron este estudio como si fuera un estudio científico y lo registraron en una fuente internacional de base de datos abiertos donde todo el mundo podríamos tener la información. Y ahí nos dimos cuenta, pues que evidentemente estaban repartiendo kits pensando que, oiga, pues tómese este kit y váyase para su casa. También te recuerdo, Guillermo, que mucha gente murió en su casa sin atención, porque ellos al dar ese kit le decían, usted váyase a su casa y ya atiéndese. Si algo se ofrece, nos habla. Y cuando hablaban, pues ya sabrás que estaba la saturación de los hospitales al máximo y muchos de ellos quizás murieron con la falsa esperanza de haber recibido un kit de este tipo y no llegaron a un hospital por haber recibido la instrucción puntual de que se fueran a su casa con ese medicamento. Héctor Jaime, permíteme insistir para que quede perfectamente claro, aunque seamos un poco redundantes. ¿Está aprobado por las autoridades regulatorias el uso de ese medicamento para tratar COVID? Pues mira, primero lo que debía hacer la autoridad, que es el gobierno federal, pues como que ya empezaron a dispensar a la señora Claudia Sheinbaum y al doctor Merino Menguele, porque ya dijo el imperdonable López-Gatell, causante de una negligencia criminal y de miles de muertes en México, que bueno, en realidad ellos no habían autorizado el medicamento, pero pues si no lo autorizaron deben actuar porque fue una falta flagrante a la ley. Es decir, si fue un experimento, faltaron al artículo de investigación de la Ley de Salud. Si fue un medicamento no autorizado, también faltaron el seguimiento para esta nueva indicación terapéutica que ellos pensaron que podría ser útil, porque fíjate, curiosamente, 2% de los pacientes que toman ivermectina presentan efectos colaterales. Bueno, pues ellos, el IMSS compró 1.174.000 dosis, tratamientos. La Ciudad de México reconoció que había entregado en ese estudio 83,000 kits, pero realmente compraron 358,000, o sea, están mintiendo, Guillermo. Y bueno, ¿cuántos efectos colaterales tú crees que han reportado en la plataforma de efectos adversos de la COFEPRIS? Ninguno. Es impensable que con tantos medicamentos no hubiera habido efectos adversos. Entonces, lo mínimo que se puede solicitar a través de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, pues es que sean suspendidos de sus cargos. Ya el que era el subdirector médico del IMSS ya no está, pero alguien lo autorizó para la compra. Estaba luego en el INSABI, también ya dejó el doctor Hugo Borges, ya no está en el INSABI, pero la Secretaría de Salud del Distrito Federal y la gente que compró un medicamento sin estar autorizado por el compendio cayó en varios errores desde el punto de vista administrativo. Pero aquí lo grave es que ni siquiera dieron el seguimiento a los efectos adversos que pudo haber presentado la gente, Guillermo. Entonces, se pusieron ya denuncias a la Contraloría de la Ciudad de México
para que pueda explicar por qué compró un medicamento no autorizado para una indicación no autorizada. Segundo, con base en qué elementos, si la COFEPRIS pretende dar elementos, primero, que sean seguros y segundo, que sean efectivos, con qué elementos y quién les autorizó si la COFEPRIS no había autorizado el uso de emergencia de este medicamento. Yo sí creo que al menos la salida de la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la salida del señor Merino y toda su comparsa de pseudoinvestigadores, pues deben ser sancionados. Pero yo me temo que el presidente López Obrador y el imperdonable Hugo López-Gatell lo impidan. Diputado Héctor Jaime Ramírez, ya me dijiste que fue algo indebido, pero déjame insistir, ¿fue algo ilegal lo que hicieron las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de otras instituciones al administrar este medicamento sin la autorización correspondiente? Es correcto, porque utilizaron un medicamento que la propia Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios no había autorizado. ¿Ves? Ni siquiera como protocolo de investigación. Hay una base de datos, Guillermo, a nivel mundial, donde se registran los protocolos de investigación que se hacen en nuestro país y en todo el mundo para atender el COVID. Es una plataforma acordada por el Reglamento Sanitario Internacional, pues para buscar un tratamiento efectivo para esta enfermedad tan severa. Bueno, hay 4 experimentos registrados en México, formales, con experimentos aleatorizados para ver si es bueno o es malo. Porque mira, Guillermo, la medicina basada en evidencias tiene 4 grandes etapas. La primera es que tratas a un paciente con ivermectina, a uno solo y le va bien, dices, hombre, le fue bien. Después tratas a un conjunto de pacientes con ivermectina y les va bien, hombre, les fue bien. Pero en realidad tienes que compararlo contra el tratamiento menos conocido, contra placebo. Estos se llaman ensayos clínicos controlados. De eso no hicieron ni el IMSS ni la Ciudad de México. Entonces, sí cometieron, a mi juicio, un grave error por haber utilizado un medicamento no aprobado por la autoridad regulatoria mexicana, ni siquiera por la autoridad de la FDA, ni siquiera por la autoridad, la EMEA, la europea, para decir, con base en que ya estaba aprobado allá en Europa o estaba aprobado en Estados Unidos, la usamos en México. Bueno, pues queda claro. Diputado Héctor Jaime Ramírez, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, médico, además, desde luego, te agradezco mucho tu participación en el programa. Gracias. Un abrazo y buenas noches. Hasta pronto.